Hola, mi nombre es John Jairo, bienvenido, bienvenida nuevamente a Casa Solar y a su línea de trabajo llamada igualmente Casa Solar. Vamos a continuar con nuestro estudio de Conócete a ti mismo y para eso vamos a tratar un tema que para mí, al igual que los anteriores, es fundamental y que hemos llamado la conciencia y el sendero de evolución. Espero que sea para ti de muchísima utilidad. En el video pasado estuvimos revisando toda la estructura del ser humano con los 6 cuerpos que lo componen y vimos cómo estos estaban distribuidos en 2 grupos. El primer grupo, llamado individualidad o naturaleza superior, que está compuesto por los 3 cuerpos superiores, y el otro grupo llamado personalidad o naturaleza inferior, compuesta por los 3 cuerpos inferiores. Asimismo, vimos cómo esta personalidad o estos cuerpos inferiores le sirven de sustento, de intermediaria a la individualidad para que pueda operar en el mundo material, en la parte densa de la materia. Y para esto también revisamos cómo cada cuerpo superior se encuentra conectado con un cuerpo inferior. En ese orden de ideas, el cuerpo átmico se encuentra conectado con el cuerpo físico, el cuerpo búdico con el cuerpo astral y el cuerpo causal con el cuerpo mental. Es como si esos cuerpos inferiores sean una especie de tubo que se encargan de canalizar la energía que viene desde los cuerpos superiores. El inconveniente que tenemos es que esa energía de los planos superiores no está fluyendo a través de nuestros cuerpos inferiores porque se encuentran obstaculizados. Es como si ese tubo del que les hablaba se encontrara bloqueado y no dejara pasar esa energía que viene de arriba. Para ello tenemos que limpiar ese tubo. Tenemos que destaparlo para que la energía pueda fluir. Es como si tuviéramos una ama de llaves a la que le hubiéramos dado la administración de todos nuestros recursos, pero por descuido o por ignorancia hubiéramos dejado que esa ama de llaves tomara el control absoluto de todo, fuera la que diera las órdenes, la que dirigiera, y nosotros hubiéramos sido expulsados a otro lugar en donde ya no podemos tomar ninguna decisión. El gran reto que tenemos es volver a tomar control de esa personalidad, volver a limpiar esos tubos, esos canales, para que nuestra parte superior se pueda manifestar, para que podamos ser conscientes incluso de que ella existe. Y eso es un gran problema que a nivel de humanidad traemos. Es increíble ver toda la cantidad de cosas que como humanidad nos hemos inventado. Todas ellas están direccionadas a satisfacer nuestros placeres, a tener una vida más cómoda, a esforzarnos menos. Pero de la misma manera, esta es la época en la humanidad en donde más insatisfechos nos encontramos, porque todo lo hemos direccionado hacia la personalidad y la individualidad se encuentra totalmente desconectada. Y en la individualidad es donde verdaderamente podremos encontrar la plenitud, la alegría y la realización en esta vida. La leyenda cuenta que Alejandro Magno, a la edad de 15 años, recibió como regalo un caballo al que le pusieron como nombre Bucéfalo. Era un caballo fuerte, grande, con muchísima energía, que nadie se atrevía a montar porque en el momento en que una persona se intentara subir, el caballo lo lanzaba contra el suelo. El único que lo pudo domar fue Alejandro Magno. Y de esa misma manera tenemos que hacer nosotros. Ese caballo bucéfalo es nuestra personalidad, la que tenemos que lograr controlar, y nosotros somos ese Alejandro Magno que se atreve a dominarla y a domarla. La personalidad tiene diferentes nombres. En mi caso se llama John Jairo. En tu caso se llamará con el nombre que te hayan puesto de pila. Existe otro nombre que en diferentes escuelas espirituales se maneja y se le entrega a la persona cuando ya se ha logrado conectar con su individualidad, y es el nombre con el cual reacciona la individualidad. Entonces ya se le deja de llamar con su nombre de pila para empezar a llamársele con ese otro nombre. Y eso lo podemos ver en la Iglesia Católica. Cuando una persona es ordenada papa, inmediatamente se le cambia el nombre. Es respetando ese simbolismo de que esa persona ya empieza a trabajar a través de unas vibraciones diferentes, de unos planos superiores. Hay una pregunta que muchas personas se hacen: ¿y cuál es la medida de lo que yo le debo dar a la personalidad y de lo que yo le debo dar a la individualidad? Y eso lo podemos responder a través de esta imagen de la hoguera. La hoguera está compuesta por 4 elementos. El primero, el fuego; el segundo, el gas; el tercero es el vapor de agua y el cuarto es la ceniza. De estos 4 elementos, 3 van hacia el cielo y uno solamente va hacia la tierra. Es decir, que las 3/4 partes van hacia el cielo y que solamente hay una cuarta parte que va hacia la tierra. Esa es la respuesta. Una cuarta parte debe ir hacia nuestra personalidad y las 3/4 partes restantes deben ir hacia nuestra individualidad. De esa manera tenemos que distribuir nuestra energía y los recursos que le damos a cada una. Si tú en este momento tienes un desequilibrio en lo que le
entregas a la personalidad y lo que le entregas a la individualidad, poco a poco tienes que ir trabajando para llegar a estas medidas. Son las medidas adecuadas con las cuales la personalidad va a poder trabajar muy bien, pero la individualidad va a mantener el control sobre ella. Tenemos que hacer entonces un gran trabajo sobre nuestra personalidad. En la medida en que lo hagamos, nuestro cuerpo causal se va a poder desarrollar y de esa manera vamos a conectarnos con la verdadera sabiduría. Nuestro cuerpo mental, nuestro intelecto, va a poder transmitir sabiduría, va a poder transmitir inteligencia. De igual forma, nuestro cuerpo búdico se va a desarrollar y de esa manera vamos a sentir lo que es el verdadero amor. Y a través de nuestro corazón y de nuestro cuerpo astral, vamos a poderlo transmitir a las demás personas. Y por último, nuestro cuerpo átmico se va igualmente a desarrollar y con él vamos a tener acceso a la verdad. Y la verdad os hará libres, decía Jesús. La verdadera libertad únicamente la vamos a poder conseguir cuando logremos desarrollar ese último cuerpo y nuestras acciones y todo lo que nosotros hagamos esté alineado con la voluntad de Dios, que nuestro cuerpo físico sea un instrumento de Dios para cumplir sus obras. La verdad es entonces el resultado del amor y de la sabiduría. Si una persona te dice que tiene la verdad, pero tú ves que le falta amor, por mucha sabiduría que tenga, esa persona no tiene la verdad. Y asimismo, si una persona te dice que tiene la verdad, pero le falta la sabiduría, por más amor que transmita, no tiene la verdad. No puede existir verdad si falta alguno de esos dos elementos. Y esto nos ayuda a comprender igualmente lo que es la intuición. La intuición es similar a la verdad, está compuesta por el amor y por la sabiduría, y es superior a la clarividencia, porque la clarividencia simplemente es ver claro algún suceso del futuro o del pasado, pero la intuición, además de verlo claro, es también llegar a sentirlo dentro de nosotros. Un elemento adicional y que es fundamental es nuestra conciencia. Y la conciencia simplemente es esa pantalla donde proyectamos una película. ¿Y qué película vamos a proyectar? Depende con lo que nos estemos conectando. Si estamos muy conectados con la personalidad, en nuestra conciencia se va a proyectar caos, desorden, vicios, debilidades, apegos, tristezas, etc. Si estamos muy conectados con la individualidad, en nuestra conciencia entonces se va a proyectar luz, amor, belleza, equilibrio, armonía. Y lo interesante de esto es que a través de eso formamos nuestra realidad. Entonces por eso hay un sinfín de realidades y de vidas para muchas personas, porque es dependiendo de lo que se estén conectando. Para unas personas la vida es un valle de lágrimas y un lugar de sufrimientos y de penas, y para otras personas la vida es un lugar maravilloso. Eso va a variar de acuerdo con lo que cada quien se esté conectando. Lo que se refleja en nuestra conciencia va a variar de acuerdo con el estilo de vida que llevemos, con los hábitos que tengamos. La conciencia se encuentra dividida en varios niveles. Para lo que nos interesa vamos a trabajar solamente con dos de ellos. Y el primero se conoce como subconsciencia. Y en la subconsciencia se encuentra todas las raíces de nuestra personalidad, todos los elementos más complicados, más densos, todos los instintos, todas las pasiones, todos los deseos están allí. Y si estamos muy conectados con la personalidad, desde ese lugar es que se van a mandar a nuestra conciencia todas las imágenes con las cuales construimos lo que llamamos nuestra realidad. En esta época está muy de moda algo que se llama el psicoanálisis, y es una rama de la psicología que ha descubierto que muchos de los problemas que nosotros reflejamos en nuestro día a día vienen desde el subconsciente, por traumas o por situaciones dolorosas que sucedieron en nuestra niñez y que quedaron alojadas en el subconsciente. Entonces, según el psicoanálisis, a través de unas terapias se puede bajar a ese subconsciente, encontrar esos dolores o esos sufrimientos, sanarlos para que la persona empiece a mejorar y a transmitir otro tipo de comportamientos, pero eso es muy peligroso, los maestros no lo recomiendan, porque en el subconsciente se encuentra alojado todo lo más denso que nosotros poseemos, y entrar a removerlo puede generar muchísimos desequilibrios. Puede que al final se tengan más enfermedades que las que se tenían antes de realizar esas terapias, entonces no es recomendable hacerlo. El otro nivel de nuestra conciencia es el que se conoce como supraconciencia. Es una conciencia superior. Es la conciencia que está conectada o que incluye toda nuestra individualidad. De una forma natural, nuestra conciencia siempre va a tender a conectarse con la subconsciencia. Esa es la que se refleja sin hacer ningún esfuerzo. Para conectarnos con la supraconciencia tenemos que hacer ejercicios, tenemos que adoptar disciplinas, tenemos que seguir algún método. Es un error pensar que la conciencia la podemos cambiar. La conciencia no se puede cambiar porque simplemente es una pantalla que refleja lo que le estemos proyectando. Lo que tenemos que cambiar es hacia qué nos estamos conectando, si es hacia la subconsciencia
o hacia la supraconsciencia. Cuando nosotros nos vamos a dormir y en la noche soñamos, eso nos ayuda a identificar con qué nos estamos conectando más. Si son sueños pesados, densos, sensuales, nos estamos conectando con nuestra subconsciencia, estamos muy aferrados a nuestra personalidad. Si por el contrario esos sueños son luminosos, armoniosos, bonitos, estamos conectados con nuestra supraconsciencia. Incluso puede llegar, en la medida en que nos conectemos más con esa individualidad, que en los sueños recibamos mensajes de la supraconsciencia, advertencias si es que nos va a suceder algún peligro, nos pueden mandar desde allí advertencias para que nos cuidemos y nos protejamos. Otra de las cosas que está de moda por estos tiempos es la meditación y se la vende como la herramienta con la cual nos vamos a poder conectar con esos planos superiores. Y eso es verdad, eso es cierto, pero mientras no trabajemos para dejar de identificarnos con nuestra personalidad, la meditación no nos va a servir, porque en el momento en que tratemos de tranquilizar nuestra mente para meditar, inmediatamente nuestra subconsciencia va a empezar a disparar una cantidad de imágenes, de recuerdos, de sensaciones, de reclamos incluso, y de esa manera es imposible meditar. Entonces es un error cuando en esas escuelas de meditación colocan a la persona que empiece a desarrollar de una vez unas técnicas. Lo primero que hay que trabajar es que la persona se empiece a identificar es con su individualidad. Cuando lo logre va a ser muy sencillo meditar. Algo que influencia mucho nuestra conciencia es cuando cometemos un error, cuando le hacemos daño a alguien. Inmediatamente esas imágenes empiezan a aparecer en nuestra conciencia y no se van y se repiten una y otra vez. La única forma para tranquilizar la conciencia y que eso se calme es entrar a reparar los errores que hayamos cometido. Ni siquiera se vale lograr que la persona a la que le cometimos el daño nos perdone. Tenemos que reparar lo que hicimos. Si le destruimos su casa, le tenemos que construir una casa nueva. Y lo mejor es hacerlo pronto, no esperar a que pase mucho tiempo para reparar. Tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. Si se nos va la vida y no lo hicimos, en la próxima encarnación nos vamos a encontrar con esa persona y vamos a tener que repararle el daño que le hayamos hecho. Y va a ser más difícil porque nos van a cobrar intereses. Por haber dejado pasar tanto tiempo, nos va a salir más costoso lo que tengamos que hacer para subsanar el error que hayamos cometido. Según los evangelios, Jesús dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es la misma enseñanza que acabamos de estudiar bajo la forma en que la transmitía Jesús. Entonces esta es nuestra conciencia, la línea blanca que se encuentra en la mitad de dos mundos y que depende de nosotros hacia qué la conectemos. Si hacia la parte inferior en una vida de caos, de desorden, de dependencias, de dolores, de sufrimientos, o hacia la parte superior en una vida de luz, de realizaciones, de entrega, de sacrificio, de amor por los demás. ¿Y cómo es entonces este proceso de evolución espiritual? Para ello nos sirve mucho el ejemplo de la oruga y de la mariposa, porque en él se ve igualmente el proceso que llevamos nosotros. La oruga somos nosotros en esa primera etapa de nuestro proceso de evolución, con muchísima inconsciencia, alimentándonos de todo lo que queramos, tratando de satisfacer todas esas necesidades de nuestra personalidad, sin darnos cuenta que es muy probable que con muchas de ellas estemos dañando a las personas que están a nuestro alrededor, así como la oruga daña a la planta que la está alimentando al írsele comiendo sus hojas. Pero llega un momento en que reflexionamos, así como lo hace la oruga, y dice: yo debo estar para cosas superiores, yo debo estar para algo más grande, debe haber algo superior a mí con lo que me pueda conectar y pueda evolucionar. Y en ese momento decide hacer un proceso interior. Decide crearse un capullo en el cual reflexionar, en el cual empezar a trabajar y en el cual empezar a transformar todas esas tendencias inferiores en tendencias superiores. Se desconecta del mundo exterior mientras realiza todos esos procesos de transformación, los cuales dependen única y exclusivamente, en este caso de la oruga y en el caso nuestro, de nosotros. Son procesos individuales en donde nadie nos va a poder ayudar. Las guías de algún maestro son muy importantes, pero al final el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y a medida que hacemos ese trabajo, que puede durar encarnaciones enteras, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más resistentes, nos conectamos con esa individualidad, hasta un día en que ya estamos listos para romper ese capullo, en donde ya estamos listos para poder salir hacia una nueva realidad y hacia una nueva vida. Y en ese momento salimos, pero ya somos una mariposa. Ya dejamos de ser la oruga. Vamos a continuar alimentándonos de la planta, pero ya no de sus hojas,
haciéndole daño. Ahora nos vamos a alimentar del néctar de la flor, es decir, de ese conocimiento superior. La vida la vamos a ver totalmente diferente a la que la conocíamos cuando éramos esa oruga. Vamos a apoyarnos ahora en la imagen del árbol para poder profundizar un poco más en todos estos temas. Nuestro cuerpo físico lo vamos a relacionar con las raíces del árbol, nuestro cuerpo astral con el tronco y nuestro cuerpo mental con las ramas del árbol. Esa es la parte de nuestra personalidad, raíces, tronco y ramas. Si se dan cuenta, al igual que la personalidad, estos tres componentes son los que sirven de estructura para los demás elementos del árbol que están en la parte de arriba. Esto me hace recordar una historia que cuenta en el Evangelio que Jesús iba pasando por el frente de una higuera y al ver que no daba frutos, la maldijo. Si nos quedamos con la interpretación textual, pues suena un poco ridículo que Jesús termine maldiciendo una higuera porque no esté dando frutos. Si tomamos eso que él transmitió y lo interpretamos a través de esto que estamos revisando, le vamos a encontrar todo el sentido. Estaba maldiciendo a las personas que solamente se conectan con ella, que son egoístas, que son avaras, que son sensuales, que son dependientes, que son viciosas, porque no le están aportando nada valioso al mundo, no están construyendo algo mejor para los demás. Y ya revisando entonces esa individualidad o esos cuerpos superiores, el cuerpo causal está conectado con las hojas, el cuerpo búdico está conectado con las flores y el cuerpo átmico está conectado con los frutos. Es desarrollando nuestro cuerpo átmico, el último cuerpo de todos, es que podemos dar frutos suculentos, es que podemos dar vida porque dentro del fruto hay una semilla que se puede convertir después en un nuevo árbol. Volviendo de nuevo al cuerpo físico, vamos a ver que está asociado a nuestro estómago y a nuestra sexualidad. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Las raíces son las que se encargan de absorber todos los nutrientes que hay en la tierra y distribuirlos para que la parte superior del árbol se mantenga con vida. De igual forma sucede en nosotros con el estómago y el sexo. Son los que manejan toda la parte energética y son los que se encargan de darle la energía para que pueda funcionar nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental. Por eso es importante saber cómo nos estamos alimentando. Deben ser los alimentos más nutritivos y tienen que ser en la medida correcta. Tenemos que cuidar que no haya excesos en nuestra alimentación. Y también debemos conocer nuestra sexualidad. Tenemos un problema y es que a través de la religión nos han tratado de enseñar que el sexo es pecado, que el sexo es sucio, que el sexo es vergonzoso y de esa manera hemos creado todo un tabú con respecto a la sexualidad. Eso lo tenemos que acabar. Tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla, pero tenemos también que llegar a controlarla. Para cada persona va a ser diferente. Cada persona tiene un proceso distinto en esa parte. Entonces lo que yo te invito es que hagas el ejercicio para descubrirla, para conocerla y para que encuentres cuál es la mejor manera para poderla aprovechar. Y para que esa energía que se encuentra depositada allí sirva de alimento con el cual te puedas conectar con el cuerpo átmico y generar muchísimos frutos. El tronco del árbol está relacionado con el tórax y con los pulmones, es decir, con el cuerpo astral, con los sentimientos. ¿Por qué es así? Porque en ese lugar de nuestro cuerpo están los medios para que podamos transmitir esos sentimientos superiores. Allí se encuentra nuestro corazón, se encuentran nuestros pulmones y nuestra respiración es clave para poder dominar nuestro cuerpo astral y para que esté listo para que nuestro cuerpo búdico pueda depositar allí los sentimientos superiores y luego desde allí se puedan transmitir. Y por último, las ramas están asociadas al cerebro, es decir, al cuerpo mental, a los pensamientos, porque el cerebro es el instrumento que puede recibir del cuerpo causal esos pensamientos superiores y esa inteligencia. A continuación vamos a leer una enseñanza del maestro Ram que nos ayuda a entender la importancia de cuidar estos instrumentos que son los medios de expresión de nuestra individualidad. Abre comillas. El espíritu tiene unas facultades infinitas, pero hay que darle condiciones favorables para manifestarse. Es exactamente como a un virtuoso al que le diéramos un piano estropeado. Haga lo que haga y por mucha buena voluntad que ponga, solo podrá sacar de él sonidos espantosos. El virtuoso no es culpable de ello, sino el piano. El cerebro a través del cual el espíritu debe manifestarse es exactamente como el piano con el que debe tocar el virtuoso. Así que ven, es sobre el cuerpo físico que debemos trabajar para purificarlo, flexibilizarlo, porque está cargado de tantas impurezas y de elementos heteróclitos que ni siquiera el espíritu más evolucionado puede llegar a transmitir nada de su luz o de su fuerza. El espíritu es una chispa divina. Todo
Todos los poderes, todo el saber del Señor están contenidos en su quinta esencia. Solo hay que darle un instrumento adecuado. El cuerpo físico es precisamente uno de los mejores instrumentos que Dios ha dado al hombre. Un instrumento de una extraordinaria riqueza, construida con una sabiduría incomprensible. Cierra comillas. Tenemos es que cuidar este cuerpo, este instrumento, este piano, para que nuestro espíritu, nuestra individualidad pueda tomarlo y sacar de él unas hermosas melodías. Apoyados todavía en la imagen del árbol, vamos a continuar revisando cómo esa individualidad y esa personalidad se manejan de manera diferente. En esta imagen vemos que las raíces del árbol están desconectadas de la tierra, no tiene nutrientes, no tiene alimento, y por esa razón todo el árbol ha muerto. Eso sucede exactamente igual con nosotros. Si desconectamos a nuestra personalidad, si no la cuidamos, si no le damos alimento apropiado, todo nuestro ser se va a morir, porque nuestra personalidad es la que sirve de base para la individualidad. En esta otra imagen vemos todo lo contrario. Son las personas que deciden trabajar únicamente por su personalidad, satisfaciendo deseos, pasiones, vicios, apetitos, ambiciones. Va a suceder como se ve en esta imagen. La persona va a tener muchísimas raíces. Va a tener un cuerpo inferior demasiado desarrollado, pero es tanto el egoísmo que tiene que no va a poder producir ningún fruto, ninguna flor, ninguna hoja con la cual pueda ayudar a los demás. Es esa higuera que mencionábamos hace un rato que maldijo Jesús. Son personas que solo sirven a su ambición. Y por último está el árbol que ha logrado desarrollar las hojas, las flores y los frutos. Esta es la persona que ha logrado trabajar de la manera correcta en su personalidad y en su individualidad. Este es el ideal al que debemos buscar llegar, en donde podamos dar sombra para que una persona cansada se acerque a nosotros y se pueda recostar, en donde podamos dar flores para que una persona pueda inspirarse y conectarse con el amor, en donde podamos dar frutos para que alguien pueda alimentarse y en donde podamos dar vida para que a través de esa semilla, del fruto, se pueda sembrar y se puedan generar y nacer muchísimos árboles más. El proceso de crecimiento de un árbol es muy similar al proceso de evolución interior. Todo parte siempre de una semilla. La semilla puede ser un ideal, puede ser la inspiración de querer ser algo diferente, de querer mejorar, de querer evolucionar. Y esa semilla la tenemos que sembrar, la tenemos que guardar dentro de nosotros y protegerla del mundo exterior, porque con cualquier comentario, con cualquier idea que por ahí podamos escuchar, esa semilla se puede dañar y puede ser que nunca llegue a germinar. Si hemos cuidado de esas semillas y la hemos protegido, va a terminar germinando y va a empezar a crecer, va a empezar a generar raíces y va a empezar a generar un tallo y va a empezar a generar hojas. De igual forma, con el trabajo que nosotros vayamos haciendo, vamos a ir alimentando ese ideal, vamos a ir logrando que coja consistencia, que cada vez se vea más real. Luego de un tiempo, esa planta se convierte en un árbol y ya genera sus primeras flores. De la misma manera, después de un trabajo persistente, nosotros vamos a poder dar nuestras primeras flores. Y allí las personas que nos rodean van a empezar a recibir los primeros resultados de todo el esfuerzo que hemos realizado. Y por último, ese árbol ya genera frutos y ya genera vida. De igual forma nosotros, continuando con el trabajo, continuando con el objetivo que nos hemos planteado, vamos a terminar generando muchísimos frutos. Y allí vamos a poder ser verdaderamente útiles para la humanidad. Aquí nos podemos dar cuenta que en la misma medida en que la parte superior del árbol va creciendo y se va robusteciendo, también la parte inferior del árbol lo hace. Las raíces se vuelven más gruesas, el tronco y las ramas también. Y eso es una enseñanza muy profunda para nosotros. Tenemos que ser conscientes que en la medida en que nos acerquemos más hacia la individualidad, también nuestra personalidad va a ir creciendo, va a ir conectándose más con la tierra. Y tiene que ser así porque si no lo hace, no va a poder tener la capacidad de transmitir todo lo que la individualidad le está entregando. Pero esto trae un riesgo que hay que tener presente, y es que no podemos descuidar nunca nuestra personalidad, porque en el momento en que la dejemos sin control, ella va a reaccionar y va a tratar de volver a tomar el control sobre nosotros. Y es una personalidad que ya está más robusta. Y esto lo podemos ver en la vida de muchos maestros que lograron un nivel espiritual bien importante, pero que de un momento a otro empezaron a cometer actos totalmente incoherentes con lo que habían transmitido. Y eso sucedió porque descuidaron a su personalidad.
se dejaron vencer por las tentaciones que se encontraron en el camino. Entonces siempre tenemos que tener control sobre nuestra personalidad. Hay una técnica que nos puede ayudar mucho porque en realidad mantener 100% control sobre la personalidad es imposible, es muy difícil. Y la técnica es buscar aliados. Así como cuando hay una guerra, empiezan los países que están en conflicto a buscar otros países que les ayuden para sentirse más fuertes, igualmente nosotros lo podemos hacer. Y esos aliados que podemos buscar se encuentran en los planos superiores, se encuentran en la individualidad, se encuentran en la supraconciencia. Allí habitan entidades, allí habitan fuerzas, allí habitan energías, que en el momento en que nosotros les pidamos su ayuda, van a venir a cuidarnos, van a venir a protegernos. Y por eso son tan importantes las oraciones y las plegarias que hagamos al cielo, porque es la manera de comunicarnos con ellas y pedir su protección. Y también tenemos que ser conscientes que al igual que el árbol, nosotros también vivimos estaciones. En una época vamos a estar en primavera y en verano felices, radiantes, conectados con esa naturaleza superior, y en otras épocas nos va a llegar el otoño y el invierno, y vamos a sentir frío, y van a llegar las pruebas, y vamos a sentir de pronto que esa conexión espiritual no es tan fuerte. Ahí tenemos que ser pacientes, teniendo la certeza que más adelante va a volver a llegar esa primavera y ese verano. ¿Y eso hasta cuándo va a suceder? Hasta cuando nos fundamos completamente con nuestra individualidad. En ese momento ya las estaciones van a terminar. Aquí volvemos a nuestro diagrama de los diferentes cuerpos y vamos a incluirle 3 elementos adicionales. Nuestro cuerpo causal es el único que se puede conectar con la luz, al igual que las hojas del árbol. Es el único que puede dar sabiduría y es el único que nos puede permitir ver claro el camino y ayudar a que otros también lo vean claro. Nuestro cuerpo búdico es el único que puede generar calor, es el único que puede generar inspiración y amor, al igual que las flores lo hacen con el árbol. Y por último, nuestro cuerpo átmico es el único que puede generar vida, de la misma manera que los frutos con la semilla son los únicos que pueden generar vida en el árbol. Entonces tenemos la luz, el calor y la vida, la Trinidad superior. ¿Y en dónde encontramos esa Trinidad superior para ir y alimentarnos de ella? En el sol. El sol reúne la luz, el calor y la vida. Por eso una práctica dentro de algunas escuelas espirituales es salir en la mañana a ver el nacimiento del sol, porque de esa manera alimentamos nuestros cuerpos superiores. Vamos a ver ahora cómo, de acuerdo a este diagrama que hemos venido trabajando de los diferentes cuerpos, podemos clasificar y jerarquizar a los diferentes seres humanos. Esto nos va a ayudar para dos cosas. Primero, para poder discernir e identificar a cada persona en qué nivel se encuentra. Y segundo, para que de acuerdo a lo anterior podamos saber qué esperar de cada uno de ellos. Y de esa forma no lleguemos a confundirnos, esperando algo de alguien que materialmente no nos lo va a poder dar. Las personas que están muy conectadas con su cuerpo físico, con sus sensaciones, que viven como vive un animal prácticamente, son los que a nivel espiritual conocemos como brutos. Es el nivel más básico dentro de la evolución de la humanidad. El siguiente nivel son las personas que ya están conectados con su corazón, con sus emociones, con sus sentimientos, pero también tienen un componente instintivo muy importante. A ellos se les llama hombres ordinarios y es en donde está la mayoría de la humanidad. Hay otro nivel siguiente que son los que ya están más conectados con la parte mental y con el intelecto. Estos reciben el nombre de hombres con talento y son esas personas que tienen alguna cualidad especial, pero al ser un cuerpo que todavía está muy conectado con la personalidad, en todo lo que hacen tienen un rasgo de egoísmo, tienen un rasgo de buscar manipular y buscar sacar provecho de las demás personas. Y con esto nos tenemos que cuidar mucho, porque al tener un talento especial generan muchísima atracción y pueden llenar salones de conferencia y pueden llenar salones de clase, pero al final lo único que están buscando es un provecho personal. Nada de lo que hacen es de forma desinteresada. Entrando ya a las personas que están trabajando con su individualidad, vemos a los que se conocen como genios y están conectados con la inteligencia superior, con la verdadera sabiduría. Son personas muy inteligentes y que todo lo que hacen está enfocado en ayudar a la humanidad, en ayudar a otras personas. Le siguen a los genios los santos, y son las personas que han logrado desarrollar la pureza y el amor. Y por último, están los que se han logrado conectar con el espíritu, y a ellos los conocemos como los grandes maestros o los iniciados. Son los que han logrado reunir la pureza y el amor de los santos con la inteligencia superior de los genios.
Y adicional a eso es posible que también hayan desarrollado muchos poderes, los cuales únicamente los utilizan cuando deben servir a alguien y de una manera totalmente desinteresada. Aquí podemos ver que las relaciones que vimos anteriormente de los cuerpos superiores y de los cuerpos inferiores igualmente se mantienen. Y es bien interesante esto, porque entonces nos vamos a dar cuenta que los genios se conectan únicamente con los hombres con talento, porque son los únicos que los pueden entender, son los únicos que de alguna manera pueden asociarse a esa inteligencia que ya están manejando. Los santos se van a conectar con los hombres ordinarios y entonces vemos a muchas personas rezando y pidiéndole a los santos que les concedan X o Y milagro. Y por último, los grandes maestros y los iniciados se van a conectar es con los brutos. Eso lo podemos ver en la vida de Jesús y de los grandes maestros. Lo seguía una cantidad de gente humilde y sencilla. Y yo me pregunto por qué eso puede ser así. Y yo creo que es porque los brutos reúnen la sencillez y la humildad necesaria para poder aceptar que estos maestros los guíen. Los hombres con talento no, tienen el ego tan elevado y tanto conocimiento en la cabeza que lo que terminan haciendo es criticándolos y juzgándolos. Y los hombres ordinarios tampoco, porque están tan apegados a sus deseos y a sus pasiones que así logren identificar que lo que transmite ese maestro es verdad, ellos no están con la suficiente libertad para poder seguirlos. Entonces, de acuerdo a esto, podemos clasificar a las demás personas que nos rodean y saber qué esperar de ellos. Yo, de un hombre con talento, pues no voy a esperar que me pueda conducir hacia los planos superiores, porque ni siquiera sabe por dónde coger para llegar allá. De un hombre con talento, pues puedo esperar simplemente que me dé conocimiento y teniendo muchísimas precauciones porque me puede terminar manipulando. De un maestro espiritual lo debo esperar todo. Debo ponerme a sus pies para que guíe mi camino, porque ya lo ha recorrido, ya conoce las diferentes etapas que hay en él. De un santo, pues debo esperar amor y pureza, no debo esperar sabiduría, etc. Entonces al final todo se trata de mudarnos de residencia, de dejar de vivir en la personalidad para empezar a vivir en la individualidad. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si no nos puede pasar lo que le pasó al mendigo. El maestro Don Ram cuenta una anécdota y es que él por las mañanas pasaba siempre en compañía de un amigo al frente de una iglesia y allí encontraba a un mendigo pidiendo limosna. Un día decidieron acercarse a hablar con el mendigo y generaron muchísima simpatía. Él y su amigo decidieron que lo iban a ayudar y para eso fueron a un lugar donde recibían a esas personas, les daban alimento y los cuidaban y le pagaron todo un año para que la persona pudiera estar allá viviendo tranquilo. El mendigo entonces se fue a vivir a esa casa y semanas después el maestro Onrani y su amigo pasaron de nuevo por el frente de la iglesia y volvieron a ver al mendigo allí pidiendo dinero. Sorprendidos se acercaron y le preguntaron por qué estaba allá, si ya tenía su casa que ellos habían pagado, en donde podía estar cómodamente. Y la respuesta del mendigo fue: es que yo allá me aburro, allá me obligan a levantarme temprano y a mí me gusta levantarme tarde, allá me obligan a bañarme todos los días y a mí no me gusta bañarme todos los días, allá no puedo tomar mis tragos ni fumar y a mí me gusta tomar mis tragos y fumar, así que yo mejor no vuelvo por allá y prefiero estar aquí pidiendo plata y aquí soy más feliz. Eso nos puede pasar a nosotros si saltamos directamente a ese mundo espiritual, sin haber superado lo que tenemos que superar de los lazos con la personalidad. Nos vamos a terminar aburriendo de estar en esos planos superiores, porque esa personalidad nos va a jalar. Si somos adictos a fumar, pues el cigarrillo nos va a jalar. Y así sucesivamente, todos los apegos que no hayamos logrado liberar van a terminar haciendo que volvamos hacia la personalidad. Entonces se trata de hacer un proceso controlado por etapas, así como lo hace la rana. Y la rana es nuestra gran maestra para poder entender cómo debemos hacer este proceso de una manera adecuada. La rana nace en un pantano, nace en el agua, nace en un ambiente difícil, polucionado y muy complicado, y ella empieza a trabajar para cada vez ir desarrollando más elementos, más órganos, con el ideal que algún día tiene que salir de ese pantano, y de esa manera empieza a adaptar todo su cuerpo para que cuando salga del pantano pueda sobrevivir. Entonces empieza a pasar por cada una de las etapas, siendo huevo, embrión, renacuajo, se da cuenta que necesita desarrollar sus patas posteriores porque si no, ¿cómo va a poder saltar cuando salga del pantano? Pero también se da cuenta que tiene que desarrollar su sistema pulmonar porque si no, ¿cómo va a poder respirar cuando ya salga del agua? Y de esa manera desarrolla todo lo que necesita para poder sobrevivir cuando salga del pantano. Ese mismo proceso aplica para nosotros. Tenemos que poco a poco ir liberándonos de cosas de nuestra personalidad,
poco a poco ir preparando nuestro cuerpo para que pueda adaptarse a esa naturaleza superior, para poderse adaptar a esa individualidad, hasta el día en que ya se pueda salir completamente y ya no le den ganas de volver a regresar a la personalidad. Para terminar, vamos a leer esta enseñanza del maestro Paramahansa Yogananda, que escribió en un libro llamado Las interpretaciones del Bhagavad Gita. Nos regala una herramienta fundamental para que podamos hacer ese proceso que mencionamos anteriormente. Abre comillas. Cada noche, antes de retirarse a descansar, la persona mundana, el moralista, el aspirante espiritual y el yogi, al igual que el devoto, deberían preguntarle a su intuición si fueron sus facultades espirituales o sus inclinaciones materiales hacia la tentación las que ganaron las batallas del día entre los buenos y los malos hábitos, entre la templanza y la codicia, entre el autocontrol y la sensualidad, entre el deseo honrado de obtener el dinero necesario y las ansias desmedidas de poseer riquezas, entre el perdón y la ira, entre el gozo y el pesar, entre la afabilidad y la osquedad, entre la bondad y la crueldad, entre la generosidad y el egoísmo, entre la comprensión y los celos, entre el valor y la cobardía, entre la confianza y el temor, entre la fe y la duda, entre la humildad y la soberbia, entre el deseo de comulgar con Dios en la meditación y el inquieto afán por emprender actividades mundanas, entre los deseos espirituales y los materiales, entre el éxtasis divino y las percepciones sensoriales, entre la conciencia del alma y la conciencia del ego. Cierra comillas. Con esto hemos terminado el tema que queríamos compartir el día de hoy. Deseamos que con todo esto que hemos transmitido, cada vez tu conciencia se vaya conectando más a sus planos superiores. Allí vas a encontrar la felicidad verdadera. En los videos que nos restan vamos a seguir trabajando con más herramientas para que te ayuden a que cada vez sea más fácil este proceso de cambio y de transformación hacia un mundo más luminoso, hacia un mundo más pleno. Si tienes alguna reflexión o alguna duda que quieras compartir, te pido que por favor la dejes en la caja de comentarios y yo la revisaré y te daré mis observaciones. Asimismo, que si aún no te has suscrito a este canal lo hagas para poder recibir las notificaciones de lo que vayamos publicando y también que nos sigas en las diferentes redes sociales.